Hay producciones que resultan complicadas de analizar sin tener muy en presente el contexto en el que fueron creadas. Kiko Senki Dragonar, también conocida como Metal Armor Dragonar, es uno de estos casos. Estrenada en 1987 y emitida a lo largo de 48 episodios, la serie, como muchas de su época, nace como consecuencia del auge de Gundam en el medio, en un momento en el que los estudios Sunrise, quien venía de una seguidilla de producciones de mechas de corte bélico y similares, buscaba mantener viva la popularidad de sus animes de temática Real Robot tras el cierre de Gundam Z y lo que parecía ya un cercano final para una, en ese tiempo, joven franquicia Gundam que un año después vería cerrada su primer puñado de producciones con la película del contraataque de Char, que daría fin a la rivalidad entre Amuro y Char, iniciada en el primer Gundam. La intención parecía bastante clara: Dragonar debía funcionar como una alternativa sólida y quizás como un recambio a Gundam que permitiera seguir explotando este filón del género mecha sin depender estrictamente de las obras del Universal Century, en una estrategia que no es que fuera nueva, tomando en cuenta la cantidad de producciones de tónica similar que dieron la luz durante esa época, pero que específicamente con Dragonar, por cosas que iremos hablando a continuación, parecía más enfocada a tomar el testigo de Gundam, siendo de una curiosa manera un predecesor de lo que años después sería el concepto de los universos alternos de Gundam. Para ello, Sunrise encargó la dirección del proyecto a Takeyuki Kanda, quien para ese momento había codirigido Taiyu no Kiba Dogran y quien había estado a la cabeza de proyectos como fueron ese drama de niños vagando en el espacio llamado Kinga Hyoryu Bifan y la mucho más caricaturesca Chouriki Robo Galat, y quien más adelante también llegaría a estar a la cabeza de trabajos como Armor Hunter Meloulin y Gundam el octavo pelotón. Y asimismo, el estudio también designó como encargado de los diseños mecánicos al legendario Kunio Okawara, figura clave, quien había estado a cargo de los diseños de mechas de varias series previas del estudio, Gundam incluido. Mientras por su parte, dentro del equipo de animación destacó la presencia de Masami Obari, quien ya para este punto había participado en Dankouga y quien está empezando a forjar su fama dentro del mundillo como este tipo experto en dibujar mechas increíbles, hombres de pectorales perfectos y mujeres de pechos imposibles, un animador cuyo estilo dinámico y característico terminaría influyendo de manera clara en la identidad visual de la serie, habiéndose encargado a sus 21 años de prácticamente animar él solo la tan memorable secuencia de opening del anime. Sobre el papel, Dragonar tenía todos los ingredientes para convertirse en algo grande, sin embargo, aparentemente no logró los resultados esperados, quedando algo eclipsada tanto por los títulos de Gundam como por otras producciones de la época. Aún así, lejos de ser una obra fallida, Dragonar es una serie interesante, con carisma y buenas ideas, aunque no siempre bien aprovechadas. Desde el momento en el que inicia la serie, queda claro que Metal Armor Dragonar comparte muchísimo de su ADN con el Moisut Gundam original, y es que el escenario inicial que nos plantea es prácticamente un calco: una federación terrestre enfrentada a una potencia surgida de las colonias espaciales, un ejército colonial que pone en jaque a la Tierra gracias a su superioridad tecnológica y bélica, y un grupo de jóvenes civiles que, huyendo de la destrucción de su hogar, terminan pilotando máquinas de última generación capaces de cambiar el rumbo del conflicto. La serie además puede dividirse en 4 arcos argumentales bien diferenciados que resultan una remembranza a las diferentes etapas de la historia de Gundam, con un primer arco centrado en una huida desesperada por el espacio, una segunda mostrándonos un viaje por varias regiones de la Tierra hasta llegar a la base de las fuerzas terrestres, la tercera por su parte nos lleva a ver el contraataque de la facción de los héroes tras lograr armarse debidamente, y una cuarta que nos regresa al espacio para la confrontación final. Justamente el arco inicial de la historia, centrado en un gran escape, es especialmente esclarecedor con respecto a estas similitudes que Dragonar comparte con Gundam. Los protagonistas deben huir en una nave repleta de refugiados con recursos limitados, mientras son perseguidos y hostigados constantemente por fuerzas enemigas encabezadas por uno de sus pilotos aces, todo mientras los protagonistas austeramente aprenden a manejar los Dragonars sobre la marcha. Toda esta situación hace imposible no pensar en la White Base, Amuro y compañía, y en esa sensación constante de
supervivencia que transmite la primera etapa de Gundam. Incluso a nivel de personajes, Dragonar presenta muchos ecos con Gundam. Varios miembros del elenco ocupan roles narrativos muy similares a los que ya vimos en la obra de Tomino, con trasfondos y funciones similares que resultan difíciles de obviar si uno conoce aquella serie. Sin embargo, y esto es importante, Dragonar no es simplemente un clon de Gundam, toma esta base conocida y la reinterpreta desde un enfoque distinto, más liviano y menos trágico, introduciendo cambios que poco a poco permiten al título ir alejándose, por lo menos en parte, de la sombra de Gundam que se nota mayormente durante la primera mitad de la serie. En muchos sentidos, el anime se siente como si el Gundam original hubiese sido revisado y rehecho para ser más pulido, más dinámico, más vistoso y por sobre todo más endulzado, incorporando algunas de las lecciones aprendidas tras Z, Z y las otras producciones post-Gundam de aquella época, todo esto acompañado por una animación que mantiene un nivel técnico bastante consistente para su tiempo. Iniciemos hablando pues del primer arco de la serie. Sinceramente, el inicio de Dragonar no terminó de engancharme del todo y no fue por falta de ideas o de ritmo. De hecho, sobre el papel, este primer arco tiene varios elementos muy potentes. La serie arranca de forma bastante trepidante con una premisa que, como ya mencioné, resultará conocida. Estamos en el año 2087, en una época en la que se han establecido varias colonias espaciales alrededor de la Tierra, regidas por un gobierno unido conocido como la Federación Terrestre. Sin embargo, de estas colonias surge una amenaza: el Imperio Lunar Unido de Gíganos, una nación conquistadora de ideologías y métodos extremistas que tiene como objetivo llevar a cabo un renacimiento de la humanidad. Esta ideología busca realizar una purga de las estructuras de poder antiguas para imponer un nuevo orden, liderado por aquellos que han logrado adaptarse al entorno hostil del espacio y destilando desprecio por aquellos que consideran débiles o poco aptos para un futuro en el que la humanidad se expanda por el espacio. Armada con vehículos humanoides de combate conocidas como Metal Armor que ponen en jaque a la Federación, Gíganos rápidamente domina el tablero de juego. Sin embargo, una traición inesperada dentro de sus filas le da una oportunidad a la Federación Terrestre, que logra hacerse con los Dragonar, 3 Metal Armor prototipo de última generación robados a las fuerzas enemigas. Es así pues que tras una serie de eventos fortuitos, nuestros protagonistas, un trío de jóvenes civiles llamados Kane, Tap y Light, quedan atrapados en medio de un ataque a su colonia por parte de Gíganos, que está tras los Metal Armor robados, viéndose obligado así los chicos a pilotar los Dragonars para poder salvaguardar sus vidas, sellando con esto su destino dentro del conflicto. Y es que por un sistema de seguridad con el que cuentan los Dragonars, ya nadie, además de ellos, podrá pilotarlos a partir de ahora. Partiendo de esto, se plantea una historia de huida en la que la Federación, acorralada y sin demasiadas opciones, termina utilizando una nave llena de refugiados como tapadera para ocultar y evacuar los Dragonars a la Tierra. Un planteamiento crudo que deja en evidencia no solo la mala posición estratégica de la Federación, al punto de verse obligados a poner civiles en riesgo, sino también la falta total de escrúpulos de sus enemigos, que no dudan en atacar objetivos civiles si esto les permite cumplir sus objetivos militares. Esto último queda especialmente claro con el uso del Mass Driver, un gigantesco cañón electromagnético con la capacidad de disparar proyectiles masivos que pueden tanto destruir colonias espaciales como causar estragos terribles en la superficie terrestre, y el cual el Imperio no duda en usar en contra del hogar de nuestros héroes, demostrando que Gíganos no tiene reparos en arrasar con todo lo que se interponga en su camino de conquista, incluso si esto implica matar a miles de inocentes sin pestañear. En este sentido, el arranque de Dragonar plantea un conflicto bélico sorprendentemente serio y con implicaciones fuertes. Dentro de este contexto, además, se presenta también uno de los personajes más importantes de la serie, Mello Plato, piloto as de la facción antagónica, que desde sus primeras apariciones queda establecido como un rival a temer. Es un piloto de élite que supera a los protagonistas en experiencia, habilidad y sangre fría, poniéndolos a ellos y a sus aliados contra las cuerdas en más de una ocasión, derrotándolos o forzándolos a retirarse y dejando en claro que, de enfrentarlos en igualdad de condiciones, la balanza no juega a favor de los chicos. Sin embargo, por diversas circunstancias narrativas, Mello nunca termina de dar el golpe de gracia. A veces, su excesiva confianza le juega en contra y en otras ocasiones, las disputas internas dentro de su propia facción le dejan mal parado. Esto genera una dinámica interesante. Mello es una amenaza constante,
pero también un personaje cuya lealtad a su ejército lo deja atrapado en la estructura política y militar de Gíganos, incapaz de actuar con total libertad. A lo largo de la serie, su arco termina desarrollándose incluso con mayor profundidad que el de los propios protagonistas, convirtiéndolo en uno de los pilares narrativos de Dragonar. En cuanto al trío protagónico, funcionan como un grupo impertinente pero entrañable, con personalidades que chocan constantemente con la rigidez del entorno militar que les rodea. Ken Wakaba es el líder energético y sangre caliente del grupo, tu típico héroe de anime, impulsivo, testarudo y con fuerte sentido de la justicia. Tab Ocean, por su parte, cumple el rol del miembro relajado y optimista, aportando el toque de humor en la agrupación y destilando una actitud despreocupada que contrasta a sobremanera con los oficiales de la Federación. Y por último tenemos a Light Newman, el más analítico y racional, funcionando como la voz de la lógica y el contrapunto necesario frente al caos que generan sus compañeros, pero no por eso siendo menos problemático. El meollo aquí es que pese a lo bien que funcionan como grupo, siendo este trío el alma de la obra, el arco inicial no resulta tan atrapante como podría. Sus constantes roces con los militares de la Federación generan conflictos interesantes en teoría, pero en la práctica rara vez derivan en consecuencias o castigos reales para los chicos, pocas veces escalando o dejando huella, lo que termina restándole peso dramático a la situación, cosa que, aunado a un fuerte elemento de comedia, terminan otorgando a la obra de un tono mucho más relajado del que uno esperaría, cosa que si bien no es necesariamente algo malo, sí hace que la tensión creada por los elementos ya mencionados se terminen diluyendo en gran medida, quitándole peso a todo el asunto, haciendo a la final este inicio mucho menos potente de lo que uno esperaría tras ver el primer episodio. A esto hay que sumarle además que el parecido de este tramo de la historia con el inicio del primer Gundam es tal que, si ya viste aquella serie, esa constante sensación de esto ya lo vi le termina quitando impacto a una historia que, en otro contexto, podría haber sido mucho más atrapante. Curiosamente, y pese a lo que he comentado, esta primera parte es también la que presenta el tono más serio de toda la serie, cosa que se irá diluyendo según Dragonar avance, dando paso así, poco a poco, a una propuesta más ligera y desenfadada. Eso sí, he de admitir que la serie logra cerrar este arco inicial con una entrada atmosférica a la Tierra bastante lograda, cargada de tensión, y que logra funcionar como un verdadero punto de clímax para esta etapa inicial de la historia. Es ya en el segundo arco de la historia donde la serie, al menos para mí, logra despegar de verdad. Centrada en narrarnos el traslado de los Dragonars a través de distintas regiones de la Tierra para entregarlos a una base de la Federación donde serán finalmente analizados y en donde el trío de protas, a este punto obligados a pilotar las máquinas, esperan que puedan desactivar finalmente el sistema de seguridad que hace que solo ellos puedan pilotarlos. Esta segunda etapa de la historia tiene a mi ver el ritmo más sólido y aprovecha mejor muchas de las ideas que la serie venía trabajando desde el inicio, aunque para este punto los paralelismos con la historia de Gundam siguen siendo bastante palpables, teniendo este arco muchas similitudes con el viaje de Amuro y la tripulación de la White Base a Yaburo. Durante esta etapa, Dragonar todavía intenta mantener un tono relativamente serio y en algunos momentos incluso trágico. Hay escenas puntuales con bastante fuerza, aunque no siempre se les explota todo lo que podrían. Un ejemplo claro es la muestra de las consecuencias del Mass Driver disparado directamente contra la superficie de la Tierra, el cual crea una devastación tal que es capaz incluso de modificar la geografía de la zona donde impacta, estableciendo esta arma como una amenaza palpable que podría caer del cielo en cualquier momento, pero que a la final del día rara vez llega a verse en acción. También hay momentos más personales, como cuando los protagonistas se ven obligados a enfrentarse a un viejo conocido que, sin buscarlo ni desearlo, ha terminado formando parte de las filas enemigas. Es un recurso clásico pero efectivo que apunta directamente al costado humano del conflicto. La guerra separa, distorsiona lealtades y coloca personas comunes en bandos opuestos. Lamentablemente, al igual que otros elementos dramáticos de la serie, este tipo de situaciones aparece y se va con relativa rapidez, sin terminar de calar tan hondo como podría. Pese a las similitudes en la estructura de la historia, una diferencia importante con respecto a Gundam se hace especialmente evidente en este tramo, y es que a diferencia de la White Base, que funcionaba tanto como nave de combate como hogar para los protagonistas del primer Gundam,
En Dragonar no existe una base equivalente. Tras abandonar la nave de refugiados con la que escaparon de su colonia y que queda fuera de juego tras la accidentada reentrada a la Tierra, los protagonistas pasan a desplazarse de manera mucho más precaria, a bordo de portaaviones, integrados en convoyes militares o dependiendo de infraestructuras ajenas, cosa que se mantendrá hasta el final de la historia. Esta falta de un espacio propio refuerza la sensación de inestabilidad constante. Los protagonistas nunca terminan de asentarse en un lugar, siempre están de paso, obligados a adaptarse a nuevas rutas y a moverse con cautela para evitar ser detectados por un enemigo que los supera ampliamente en número, recursos y poder militar. La serie deja en claro que el Imperio ya controla amplias regiones del planeta, lo que obliga a Kain y compañía a desplazarse casi siempre a la defensiva, buscando rodeos, rutas alternativas y oportunidades para escabullirse de la vigilancia enemiga. En paralelo, este arco también destaca por el tratamiento del apartado mecánico. Los Dragonar, diseñados originalmente para el combate espacial, pierden su capacidad de vuelo al llegar a la Tierra, exponiendo de manera bastante clara sus limitaciones. La serie se toma el tiempo de mostrar cómo los pilotos deben aprender a pelear en un entorno para el que no están preparados, muchas veces en desventaja, mientras las unidades son modificadas y adaptadas progresivamente. También es interesante ver cómo el anime no tiene problemas en mostrar a sus mechas seriamente dañados, pierden extremidades, quedan destrozados en varios enfrentamientos y acaban visualmente maltrechos tras combates intensos. Es cierto que esto rara vez tiene consecuencias a largo plazo, y es que la mayoría de las veces están completamente reparados al siguiente episodio, pero al menos existe una conciencia visual del desgaste que ayuda a reforzar la sensación de peligro y de guerra constante. En conjunto, este tramo representa el momento en el que Dragonar parece más cerca de encontrar un equilibrio entre acción, drama y desarrollo del conflicto. No siempre llega tan lejos como podría, pero sí logra construir una etapa mucho más atractiva y consistente que su arranque inicial, y fue, sin duda, el punto en el que terminé de engancharme a la serie. Tras esta etapa, la serie entra en uno de esos tramos más problemáticos, por lo menos para mí, el arco de Gonjen. Ambientado principalmente en China, este segmento llega justo después de un punto clave en el conflicto. Los Dragonars de los protagonistas han recibido una mejora considerable y el equilibrio de la guerra comienza por primera vez a inclinarse ligeramente a favor de la Federación, gracias a la fabricación de los Dragonars de producción masiva. La introducción de estas unidades permiten, al menos sobre el papel, que la Federación empiece a recuperar terreno y a cambiar las tornas de conflicto. El problema es que el anime casi no se detiene a mostrar este cambio de paradigma. En lugar de profundizar en cómo esta nueva situación afecta a la guerra a gran escala, la serie decide centrar toda su atención en el enfrentamiento prolongado entre el grupo de Kain y el grupo de Gonjen, relegando el conflicto global a un segundo plano. Gonjen es un antagonista llamativo y carismático, acompañado por un grupo de secuaces exagerados tanto en personalidad como en diseño. Su estética destaca de inmediato porque parece sacada de una serie completamente distinta, más cercana a algo como el Puño de la Estrella del Norte, que al tono militar y realista que Dragonar venía manejando hasta ese momento. Sus cuerpos desproporcionados, actitudes exageradas y villanamente estereotípicas y sus vestimentas de tónica post-apocalíptica contrastan fuertemente con el resto del elenco y refuerza la sensación de que la serie cambia de carril de forma bastante abrupta. A partir de aquí y durante buena parte de este arco, la estructura se vuelve repetitiva, una obsesión de enfrentamientos entre los protagonistas y los distintos miembros del grupo de Gonjen, con Kain y compañía superando cada obstáculo uno por uno. En el camino se introducen algunas ideas interesantes a nivel mecánico, incluyendo nuevos Metal Armor con funciones curiosas y armamento experimental enemigo. Uno de los ejemplos más llamativos es la aparición del Gilgasamune, un Metal Armor gigante extremadamente poderoso y con una estética claramente inspirada en un samurái que es controlado mediante ondas mentales. Este sistema, lejos de ser una ventaja absoluta, conlleva el riesgo de deteriorar la mente del piloto, llevándolo progresivamente a la locura. El paralelismo con conceptos como el Psycho Gundam es bastante evidente, y aunque la idea es interesante, nuevamente se queda más en lo conceptual que en otra cosa, y es que si bien el armamento en sí es reutilizado repetidamente más adelante, las consecuencias de su uso ya no son tan palpables.
como antagonistas, Gon Yen y su grupo funcionan bien a nivel de espectáculo, los combates son vistosos, exagerados y cumplen su función de entretener. Sin embargo, su aporte real a la trama principal es limitado y el hecho de que este arco se extienda por cerca de 10 episodios termina afectando el ritmo general de la serie, dando la sensación de que la historia se estanca justo cuando parecía que el conflicto empezaba a avanzar. Ahora, dentro de este grupo villanesco, quien realmente termina destacando a la larga es Lee Su-min, la belleza pelirrosa del grupo. En un primer momento, su presencia llama la atención casi exclusivamente por su diseño. Es la única mujer dentro de un grupo de brutos desmedidos y su apariencia contrasta de inmediato con la de sus compañeros. Durante buena parte del arco, su rol parece limitado a ese impacto visual inicial. Sin embargo, es recién hacia el final de este segmento cuando la chica empieza a brillar de verdad, empezando un arco de venganza que eventualmente evolucionará a algo más, cosa que la termina volviendo uno de los personajes más memorables de toda la serie, una soldado leal y hasta maternal a su manera, y en alguien cuya presencia seguirá teniendo peso más adelante. En definitiva, el arco de Gon Yen es una mezcla extraña, tiene ideas interesantes, buenos momentos de acción y algunos personajes que dejan huella, pero también representa el punto en el que Dragonar se aleja con mayor claridad del camino que había construido hasta ese entonces, un desvío que, si bien puede resultar entretenido, termina costándole impulso a la serie. El tramo final devuelve la acción al espacio tras informarnos que efectivamente la Federación le ha dado las tornas al conflicto y ahora están en una posición de ventaja en esta guerra. Los protagonistas y los suyos regresan al espacio para enfrentarse a una enorme base enemiga cuya presencia recuerda bastante a la Estrella de la Muerte de Star Wars. La amenaza es tal que obliga a la facción de los protagonistas a recurrir a armamento especial y maniobras desesperadas para poder siquiera plantarle cara, dejando en claro que no se trata de un objetivo que pueda ser derribado mediante un ataque frontal convencional. En términos generales, este arco intenta volver a cargar de drama el conflicto y a sus personajes, especialmente en lo que respecta a Ken Wakaba, a quien se le dedica un arco de personaje aquí. Sin embargo, el aspecto más interesante de este tramo final es el regreso de Mello Plato, quien tras varias derrotas, tras verse involucrado en una trama de traición dentro de su facción, en donde le culparon de un magnicidio, había quedado prácticamente fuera de escena durante el arco de Gon Yen. Mello reaparece aquí con un aliado tan inesperado como incómodo, siguiendo siempre sus propios planes y motivaciones, termina colaborando indirectamente con los protagonistas al compartir con ellos un objetivo en común. Esta alianza circunstancial resulta especialmente llamativa porque presenta un curioso cambio de roles entre Ken y Mello, que durante buena parte de la serie ha ocupado posiciones claramente opuestas, pero que por un rato pasan a intercambiar parcialmente sus papeles de protagonista y antagonista, aunque sea por circunstancias que ninguno de los dos controla del todo. Este tramo sirve también para cerrar el arco de Mello como personaje y lo hace de forma bastante satisfactoria. Su recorrido, marcado por la lealtad, la duda y las contradicciones internas, terminan siendo con diferencia el más interesante y mejor desarrollado de toda la serie, incluso por encima del propio protagonista. En este sentido, Dragonar parece más cómodo explorando el conflicto interno de su antagonista que profundizando en sus héroes. Por el contrario, para este punto de la historia, los personajes de Light y Tap han quedado bastante relegados dentro de la narrativa. Si bien la trama los coloca en una situación potencialmente interesante, al verse obligados a enfrentarse a Kane como resultado de una de las manipulaciones del villano principal, esta idea nunca se explora del todo. El conflicto existe, pero pasa rápido y sin consecuencias reales, perdiendo una oportunidad clara de profundizar en la dinámica del grupo, que a la final queda estancado en una relación de amigos tan leales que nunca dudarían de la lealtad del otro, cosa que no es que esté mal, pero que podría haber dado paso a algo más interesante si es que lo hubieran intentado. En cuanto al villano final, mi sensación es algo tibia, aunque se trata de un personaje introducido desde temprano en la historia y con cierto antagonismo previo con Mello Plato, el mismo termina encajando, tal vez demasiado bien, en el molde del dictador megalómano, convencido de estar siempre en lo correcto, incapaz de aceptar un no como respuesta y dispuesto a eliminar incluso a sus propios subordinados con tal de mantener el poder.
Funciona como amenaza, pero le falta carisma y verdadera presencia en pantalla, especialmente si se le compara con Gon Yen y su grupo, que terminan siendo mucho más memorables. Dicho esto, el combate final está muy bien logrado y cierra la serie con una gran batalla de mechas que luce realmente bien, tanto en escala como en ejecución. Aunque no todo lo que plantea este tramo final se aprovecha al máximo, Dragonar consigue despedirse con un cierre sólido y visualmente potente. Bueno, ya hablamos a grandes rasgos de la historia y sus problemas, ahora pasemos a los personajes, centrándonos primeramente en hablar de nuestro trío protagónico, un grupo que resulta agradable desde el primer momento y cuya dinámica caótica y despreocupada encaja bien con el tono más ligero que propone la serie. Sin embargo, conforme avanza la historia, se hace cada vez más evidente que el anime introduce elementos de trasfondo para estos que luego no sabe o no quiere desarrollar. A lo largo de la serie, se nos dan pinceladas sobre las familias y orígenes de los protagonistas, insinuando conflictos personales que podrían haber añadido una capa dramática interesante al relato. No obstante, estos elementos quedan mayormente en el aire, siendo apenas retomados de forma muy superficial hacia el final, en un breve montaje de imágenes donde vemos a los protagonistas reencontrarse con sus familiares tras el conflicto. Al final del día, el caso más relevante y trabajado, entre comillas, es el de Ken Wakaba, cuyo trasfondo familiar recibe algo más de atención. Su madre termina funcionando como un motivante durante las primeras etapas de la serie y termina teniendo cierta relevancia en el cierre de la historia, aportando un componente emocional que, si bien funciona, a mi parecer, llega un poco tarde debido a la prolongada ausencia del personaje. Más llamativo aún es el hecho de que también se nos presenta a su padre, con quien Ken mantiene una relación complicada, pero este conflicto se aborda únicamente durante un episodio y luego es prácticamente olvidado. Este patrón de poca profundización y desarrollo se repite con varios personajes secundarios y de apoyo que son relegados muchas veces a simples compañeros carismáticos y los cuales, pese a que nos acompañan durante toda la obra, nunca se hace demasiado con ellos. Rob Patterson es una chica nice que medio hace interés romántico para Tab, pero que no es que tenga mucho para contar. Ben Roney es el instructor fortachón, pero buena gente que sirve más que nada como figura utilitaria cómica. Diana Lance es una refugiada de las colonias que más tarde descubrimos que es realmente una agente secreta de la Federación, la cual parecería que va a tener relevancia en algún punto, pero que desaparece a media serie y así sucesivamente. No me malentiendan, todos ellos son personajes simpáticos y con buena química con el elenco de principales, pero a los que la narrativa los relega constantemente a solo existir, siendo acompañantes funcionales dentro de la trama, pero quienes rara vez tienen la oportunidad de desarrollar arcos propios o influir de manera significativa en los eventos que se presentan, pese a su presencia constante en la serie, cosa que se repite también con otros personajes. El resultado es un elenco que cae bien, pero que se siente desaprovechado, como si la serie hubiese tenido las piezas necesarias para construir algo más sólido, pero hubiera optado por no profundizar demasiado en ninguno de ellos. Contrariamente, la dupla de hermanos de Mello y Linda Plato son un caso un poco aparte, y es que, volviendo al tema de los paralelismos entre Dragonar y Gundam, uno de los más evidentes y al mismo tiempo más interesantes se encuentra en estos personajes que ocupan dentro de la historia un rol muy similar al de Char Aznavour y Sayla Mas, aunque con enfoques notablemente diferenciados. Mello Plato es, sin rodeos, el clon de Char de la serie, es un gas militar respetado, piloto excepcional, hijo de un hombre importante dentro del imperio de Gíganos y con una hermana que termina alineándose con el bando enemigo. Sin embargo, ahí donde Char construía capas de engaño, resentimiento y agendas ocultas, Mello es un soldado frontal, honorable y orgulloso que cree genuinamente en su nación y en su líder. A diferencia de Char, Mello no manipula ni juega a dos bandas, es más falible y también más transparente. Su conflicto no nace de la venganza ni el cinismo, sino de una lealtad sincera a una causa que, con el tiempo, empieza a mostrar grietas. Esto lo convierte en un antagonista quizás menos carismático, pero también más coherente con el tono general de su propia serie, cuyo destino al final, curiosamente, termina siendo similar al de su contraparte al volver sus armas en contra de su facción como un acto de retribución y venganza, aunque teniendo una conclusión personal mucho más esperanzadora. Dicho esto, cabe decir además
además que su paralelismo con Char es tal que incluso en los colores que le representan son el contrario del uno del otro, y es que en donde Char se le relaciona con el rojo de Suzaku, siendo conocido como el cometa rojo, a Mello se le asocia con el azul de Sufalgen, siendo su apodo el halcón azul de Giganos. Linda Plato, por su parte, ocupa un lugar claramente inspirado en Sailor Mars, pero su tratamiento es mucho más conservador. Aunque aporta poco apoyo técnico y tiene cierta relevancia narrativa, es un personaje bastante menos proactivo que cae con frecuencia en el arquetipo de la damisela en apuros. A lo largo de la serie necesita ser rescatada en varias ocasiones y hacia el final queda encasillada principalmente como el interés romántico del protagonista. La comparación con Sayla es inevitable y no siempre favorece a Linda. Mientras Sayla era un personaje aguerrido y con iniciativa, Linda nunca termina de despegar del todo, funcionando más como apoyo emocional que como agente activo de la historia. Tiene su arco dramático enlazado a su relación complicada con su hermano y su padre, que se va trabajando durante toda la serie, pero al final del día es otro ejemplo claro de cómo Dragonar plantea ideas interesantes, pero no siempre las explota con la profundidad que podría. Otro de los puntos donde Metal Armor Dragonar se distancia con claridad de varios de sus pares de corte bélico de la época es en el tono general de la serie. A diferencia de títulos como Gundam, Bottom o Leisner, aquí la guerra rara vez se siente verdaderamente opresiva o devastadora, e incluso diría que estaría más alineada con estas fantasías heroicas militares más propias de las producciones cinematográficas gringas. Dragonar evita de forma consciente el dramatismo pesado, el sufrimiento prolongado de sus protagonistas y la exploración profunda de las tragedias del conflicto bélico. En su lugar, opta por una atmósfera mucho más ligera, con abundantes interacciones cómicas, situaciones disparatadas y villanos que en más de una ocasión rozan lo caricaturesco, tanto en personalidad como en diseño. Este enfoque se refleja directamente en el trío protagónico, lejos de figuras como Amuro Rey o Camille Bidan. Ken Wakaba y compañía están mucho más cerca de ser Yudao Asta, jóvenes impertinentes, poco respetuosos de la autoridad, que actúan muchas veces por impulso y terminan saliendo adelante casi que de rebote. Son buena gente, pero también problemáticos, auténticos agentes del caos, cuya mayor virtud termina siendo paradójicamente la misma que funciona como su mayor debilidad, al ser personajes muy faltos de una carga dramática de peso que les haga que logren tener una evolución interesante. El problema, además, es que este tono más liviano también afecta la forma en la que se construye el conflicto. Aunque al inicio hay intentos de mostrar las penurias de los civiles y la pérdida o el trauma de la guerra, estos elementos se tratan de manera bastante superficial y rara vez dejan consecuencias duraderas, siendo más bien historias del episodio en turno y poco más. Las facciones en conflicto tampoco salen especialmente bien paradas. El imperio de Giganos recibe cierta contextualización mediante narraciones iniciales en cada episodio, presentándose como una nación meritocrática que busca guiar a la humanidad hacia la expansión espacial, pero que se ve corroída por sus propias luchas internas por el poder, y a la final del día terminan siendo las que les llevan a su final. Es una idea tal vez no original, pero es interesante, que lamentablemente nunca se explota tanto como podría. La Federación Terrestre, por su parte, quedó más desdibujada, funcionando casi exclusivamente como el bando de los protagonistas, sin mayor desarrollo político o ideológico. No me malentiendan, no es que Dragonar necesite convertirse en un drama trágico y político profundo para hacer una buena serie, y no es como que faltaran dramas bélicos con mechas en aquella época, pero considerando el contexto que plantea, sí resulta algo decepcionante que no intente hacer algo más con los elementos que pone sobre la mesa. El tono ligero es parte de su encanto, pero también una de las razones por la que el conflicto nunca termina de sentirse del todo relevante o profundo. Si hay un aspecto en el que Metal Armor Dragonar realmente brilla, es todo lo relacionado con sus mechas. El diseño mecánico a cargo de Kunio Kawara ofrece un abanico de unidades muy atractivo y variado, pensados desde una lógica bastante clara, y es que cada máquina debe cumplir una función concreta dentro del campo de batalla. Los tres Dragonars protagonistas ejemplifican muy bien esta filosofía, y es que desde el inicio cada uno está especializado en un rol distinto. El Dragonar 1 como una unidad de combate cercano y alta movilidad, el Dragonar 2 enfocado en soporte y artillería pesada,
y el Dragonar 3, dedicada a la guerra electrónica y al reconocimiento. Esta diferencia no solo los hace visualmente interesantes, teniendo cada uno sus propias peculiaridades, como puede ser la curiosa cabeza en forma de disco del Dragonar 3, sino que también enriquece la dinámica de los combates. Uno de los elementos más interesantes del planteamiento mecánico es cómo se muestra la evolución técnica de los Dragonar. En sus primeras apariciones están claramente pensados para el combate espacial, pero una vez en la Tierra, sus limitaciones quedan en evidencia, llevando así a la construcción de unos módulos de vuelo que comienzan como prototipos externos, pero que con el tiempo se integran de forma orgánica al diseño de los robots. Un detalle particularmente llamativo son las primeras apariciones del Dragonar 1, que inicialmente no muestra su verdadero rostro. El mecha está equipado con una unidad especial inspirada en los sombreros de paja asociados a los samuráis errantes, pensada para ocultar su diseño completo y hacer que su revelación posterior resulte más impactante. No deja de ser curioso, además, que este recurso en específico haya sido retomado décadas después en la película de Gundam Seed Freedom, dirigida por Mitsuo Fukuda, quien en su momento también formó parte del staff de Dragonar y quien no perdió la oportunidad para hacer ese y otros pequeños guiños a esta serie. Ahora bien, no todo funciona igual de bien a nivel narrativo. La introducción de las versiones mejoradas de los Dragonars hacia la mitad de la serie se siente algo gratuita. En otras historias de mechas, esta mejora o cambio suele ocurrir en muchas ocasiones porque la unidad inicial ha sufrido una gran derrota o ha quedado desfasada con el pasar de los episodios, pero aquí no es el caso, y si bien los Dragonars no es que fueran infalibles, constantemente se les notaba superiores a sus enemigos, por lo cual este upgrade se sintió más como una obligación de puntos que debía cubrir la serie que como un requerimiento verdadero de la historia. Además, el cambio de diseño que acompañó este evento fue tan sutil que difícilmente se sintió como una modificación realmente palpable, y es que yo por lo menos no me di cuenta del cambio sino hasta que finalmente noté que hay una pequeña variación en el diseño del pecho del Dragonar 1, y de ahí fue que empecé a notar el resto de elementos modificados. Paradójicamente es después de este upgrade cuando inicia un arco en el que empiezan a aparecer enemigos que realmente ponen contra las cuerdas a los protagonistas, arco en el que creo que hubiera quedado mejor que introdujeran el tema de las mejoras, siendo que al final para derrotarlos tuvieron que sacarse una trama medio rara de la manga, más propia de un anime de peleas, donde el protagonista se fue a entrenar con un viejo maestro de las artes marciales para aprender a hacerle frentes a este nuevo enemigo. Más allá de esto, el diseño de los Metal Armor enemigos es otro gran acierto. Incluso cuando algunos antagonistas rozan lo caricaturesco, sus mechas mantienen una identidad sólida y funcional, haciendo presencia una gran variedad de diseños mecánicos durante el transcurso de la obra, con máquinas de aspecto muy diverso y vistoso. Desafortunadamente no se puede decir lo mismo de las unidades de la Federación, y es que los Dragonar de producción masiva, que son introducidos a media serie, si bien en inicio son presentados como unidades incluso más poderosas que los Dragonar originales, cosa curiosa porque en muchas otras series sucede lo contrario, el prototipo es mejor que las unidades normales, lo cierto es que estas apenas si brillan. Narrativamente son una de las razones por el cual la Federación logra darle la vuelta al conflicto, pero contradictoriamente su presencia en pantalla es bastante desfavorecedora, siendo derribados cada 2x3. Con respecto al apartado técnico, no tengo mayores quejas. El apartado visual, pese a sus años, se defiende de muy buena manera. La animación, tomando en cuenta que hablamos de un anime semanal de casi 50 capítulos, es muy consistente y funcional, presentando muy buen detalle en el dibujo y entregando diseños de personajes muy atractivos a la par de variados. Sobre la música, el primer opening titulado Yumeiro Chaser, interpretado por Mami Ayukawa, es ya todo un clásico dentro de los openings de anime ochentero. Muchos dirán incluso que uno de los mejores que hay por allí. Una canción memorable y con bastante energía, que está acompañada de una secuencia de animación en concepto simple, pero en práctica muy llamativa y llena de detalle. El segundo opening, de nombre Starlight Serenade y cantado por Mami Yamase, por desgracia, si bien no está mal, no le termina de llegar al primero, siendo mucho menos memorable y atractivo. Los ending por su parte llevan los títulos de Illusion wo Sagachite y Shining Boy, y la verdad que no tienen nada del otro mundo, siendo muy olvidables, mientras que con respecto al OST en general, si bien este presenta algunas tonadas muy buenas, en especial durante ciertos combates, no es un soundtrack que brille en demasía ni que se te vaya a quedar pegado en la cabeza.
Al final del día, Metal Armor Dragonar me deja una sensación un poco agridulce, no porque sea una mala serie, todo lo contrario, tiene muchas cosas que funcionan muy bien, sino porque durante buena parte de su recorrido da la impresión constante de que puede haber sido algo más de lo que finalmente fue. Tiene buenas ideas, un elenco con carisma, un diseño mecánico sobresaliente y un staff con experiencia, pero rara vez se anima a llevar todo esto hasta sus últimas consecuencias. En muchos sentidos, Dragonar es un Gundam endulzado, una reinterpretación más ligera y accesible del conflicto del Molde Gundam original, comparte estructura, arquetipos y situaciones que son difíciles de ignorar si uno conoce la otra franquicia, pero al mismo tiempo logra construir una identidad propia, especialmente a través de su tono, su trío de protagonistas y su enfoque menos opresivo de la guerra. Ese mismo tono, sin embargo, termina siendo también su mayor limitación. Dragonar nunca termina de profundizar del todo ni en el conflicto que plantea, ni en sus personajes, y cuando parece que va a hacerlo, suele quedarse a medio camino o a retroceder. No era necesario que se convirtiera en un drama bélico trágico como otros títulos de la época, pero hoy se siente que había margen para explotar mejor sus temas, sus antagonistas y el trasfondo de su mundo. Aún así, hay algo genuinamente disfrutable en Dragonar, sus mechas siguen siendo un espectáculo, los combates funcionan muy bien y su energía general hace que verla nunca se vuelva una experiencia pesada. No es una serie que haya redefinido el género y difícilmente te marcará de por vida, pero sí es una obra que se deja ver con gusto y que resulta especialmente interesante si te atrae el género mecha o los animes ochenteros. Puede que Dragonar no haya sido el recambio que Sunrise esperaba para Gundam, pero sigue siendo una pieza curiosa y valiosa dentro de su legado, una serie con personalidad, con aciertos claros y con fallas evidentes que vale la pena revisar o descubrir, aunque eso sí, con las expectativas bien medidas.